Bueno, hermanos, qué alegría es estar juntos como hermanos reunidos, amén. El pastor Mario les manda muchas saludes. Usted sabe que él acaba de llegar de una visita apostólica en Villavicencio, estuvo por Valledupar, estuvo por Caucasia. En esta tarde acabó de llegar y no alcanzó a venir a Pasto, pero me dijo: hermano, me saluda a la iglesia, y yo le estoy dando los saludos de parte de su pastor. Amén, iglesia. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Para eso vamos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 21. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso del 21 al 27. Efesios 5, 21, 27. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, diga iglesia gloriosa, para que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre, te damos gracias en esta noche, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en gran manera, Señor. O diga el Espíritu Santo: habla mi vida, Señor, habla mi corazón, Señor. Hoy te quiero pedir que seas tú, Señor, levantándome con tu palabra. Tú sabes la necesidad que tengo en mi corazón. Dígale: tú sabes, Señor, de qué tengo necesidad. Por eso en esta noche te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables, Señor, a nuestras necesidades, Señor. Que tú, Señor, levantes, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y que seas tú consolando, Señor, con tu palabra, como ese bálsamo para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Te pido por mi vida, amado Padre, para que seas tú colocando tu palabra en mi boca, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a través de tu Espíritu. No queremos escuchar palabra de hombre en esta noche, sino que toda palabra que salga de mi boca sea, Señor, guiada por el Espíritu Santo y sea para edificación de tu iglesia. Señor, te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Asimismo, Señor, tomamos autoridad en Cristo Jesús. Atamos, reprendemos todo espíritu contrario, Señor, todo espíritu distractor, todo espíritu, Señor, que no permita que tu palabra corra, sea glorificada en este lugar, Señor. Hoy declaramos y desatamos libertad, Señor, en este lugar, para que tu palabra cumpla el propósito en mi vida, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Hermano, el tema de esta noche es características de una iglesia gloriosa. ¿Cuántos sabemos que nosotros somos la iglesia de Cristo? Amén. Y lo que quiere el Señor es glorificar a su pueblo, glorificar a su iglesia, que somos tú, que somos yo, que somos toda la iglesia en el mundo. Eso es lo que quiere Cristo, glorificar a su iglesia. ¿Sí? Dice que Él se está preparando una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Y usted y yo hacemos parte de esa iglesia. Mira, hermano, qué privilegio. Mira, hermano, qué tan grande honor es que nosotros podamos, que el Padre de los cielos nos pueda glorificar como su pueblo. Amén. Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Efeso. Le dice: sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿qué dice? También las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Mire, si usted se pone a ver este pasaje del libro de Efesios, aquí nos está haciendo una alegoría, nos está haciendo una comparación, el apóstol Pablo, de la sujeción. Dice, así como Cristo tiene sujeta a la iglesia, así la esposa esté sujeta a su marido. Pero este pasaje lo he escogido para enseñar algo que nosotros como pueblo debemos entender, algo que el Señor quiere que como iglesia lo tengamos en nuestro corazón, lo guardemos en nuestra mente y que nosotros podamos caminar en ese propósito que el Señor tiene para que nosotros podamos ser levantados como una iglesia gloriosa. Mira, el sábado nos hablaba el pastor Mario Esteban de algo que es, y es de la venida de Cristo. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? Y nos decía que cuando el mundo diga paz y tranquilidad es porque el día está cercano. Y usted mira ahora en el mundo, todo el mundo está hablando de paz, todo el mundo está hablando de tranquilidad. Esos son signos de que Cristo está pronto a venir. ¿Cuánto lo creemos? Y ese es el propósito para lo que estamos reunidos aquí. Usted no ha venido hoy en esta noche, hermano, solamente a decir, bueno, yo no tenía nada que hacer en mi casa y me... No, el propósito del Señor al tenernos aquí es que nos está preparando para que nosotros podamos ser levantados a las bodas del Cordero. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Pero él nos hablaba de unas características que tenemos que tener. El hermano Dani, a propósito, pues ya estuve mirando la predicación por internet, nos hablaba de que el día está cercano también, ¿verdad? El domingo. Y el Señor se ha estado moviendo en eso, en que nosotros debemos recordar a la iglesia que Cristo viene pronto, amén. Y nosotros vamos a hacer, como dice la palabra, a las nubes un abrir y cerrar de ojos, hermano. Eso debe ser algo espectacular. Cuando usted menos se piense, ya se va a ver en el cielo con el Señor Jesús. ¿Usted lo cree, iglesia? No los veo muy convencidos, hermanos. Sí, porque ese es el propósito. El Señor está preparando su iglesia. Y mira, habla y les dice, están sujetos. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta noche, de la sujeción. Algo que está en la palabra y que Dios nos permite conocer para que nosotros podamos ser una iglesia gloriosa, podamos ser una iglesia que el Señor cuando... Con esto me da a entender que si usted no está sujeto, usted se va a quedar. Yo estoy sujeto. Y mira, en el griego significa juputazo, que es subordinar, obedecer, sometido, sumiso. Eso es sujeción. Es subordinar, obedecer, sometido, sumiso. Y esa es la característica que la iglesia debe tener. La iglesia tiene que estar sometida a la palabra de Dios en todo. Amén. Y si nosotros somos iglesia, pues nosotros también tenemos que estar sometidos. La iglesia tiene que estar en sumisión al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Y la iglesia tiene que estar en obediencia. Sí, tiene que estar en obediencia a la palabra. Nosotros, si queremos tener las características de esa iglesia gloriosa por la cual el Señor va a venir, nosotros debemos obedecer, estar sujetos y estar subordinados al Señor. Amén. Y en este pasaje podemos ver un aspecto muy importante para la iglesia, que es la sujeción. Y para nosotros como pueblo entender qué vamos a ganar cuando nosotros estamos sujetos a la palabra, cuando nosotros estamos sujetos a la autoridad, cuando nosotros como iglesia estamos sujetos a lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas. Eso como pueblo de Dios tenemos que entenderlo. Amén. Mire, esto es fundamental para la tarea que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que tienen propósitos en Dios? Amén. Dice que Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo.
Él ya tiene un propósito para nosotros. Antes de que usted naciera, hermano, Él ya tenía un propósito para su vida, para mi vida y para todas las personas. Pero ese propósito se va a cumplir en nuestras vidas si nosotros estamos en sujeción a la palabra de Dios. Amén. Y mire qué tremendo que es mirar este ejemplo de sujeción en el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Filipenses 2:5. El libro de Filipenses capítulo 2 verso 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir también en qué dice, en Cristo Jesús, el que sigue, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, el 7, sino que ¿qué dice? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que mire lo que hizo Cristo, hermano. Él que se puso en una postura de sumisión, ¿a quién? Al Padre. Aún siendo Dios, dice la palabra, no se aferró a cosa con que estimarse. Jesucristo pudo haber sido, no, yo soy el Hijo de Dios. Pero mire el carácter de lo que hizo Cristo. Él dice que tomó forma de siervo. Amén. Ese es un ejemplo de sujeción, hermano. Por eso el Señor Jesús decía: cosas que yo quiero, sino las cosas que yo he oído a mi Padre y he visto hacer en el cielo, esas cosas hago. Mira lo importante que es tener ese concepto de sujeción, porque la voluntad del Padre en el Señor Jesucristo es que cada uno de nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Amén. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna. Ese era el propósito, la redención. Ese era el propósito de Jesús. Pero usted se imagina si Jesús no hubiera obedecido, no se hubiera cumplido el propósito de Dios en él y nosotros no tuviéramos la salvación, no tuviéramos la vida eterna. Por eso es tan importante entender la sujeción como iglesia. Porque las cosas que Dios tiene predestinadas para tu vida se van a cumplir siempre y cuando tú obedezcas a la palabra del Señor. Si no, vas a estar ahí como el pueblo, 40 años dando vueltas, y tú vas a decir: es que Dios no me bendice, es que Dios se olvidó de mí. Más bien preguntémonos: ¿será que yo obedezco a Dios? ¿Será que yo me sujeto a la palabra? ¿Será que yo me sujeto a mis autoridades? Y le estoy hablando en la vida práctica, no solamente en la iglesia. ¿Será que yo me sujeto a mis padres, los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Quiero ver las manos levantadas. ¿Será que nos sujetamos a nuestros padres en todo? Las mujeres, ¿dónde están? ¿Será que nos sujetamos a nuestros maridos? ¿Los hombres dónde están? ¿Será que nos sujetamos a Cristo? Mire qué tremendo que es. Nosotros queremos la bendición, queremos ser prósperos y queremos que la voluntad del Padre se cumpla en nosotros, pero nosotros no obedecemos. Y así sí es difícil, porque es sujeto, en usted se va a cumplir la voluntad de Dios. Si usted no es sujeto, pues no va a pasar nada, hermano, y usted va a seguir luchando y va a seguir ahí, dando vueltas. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. El que sigue, hermano. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y el 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Mira, hermano, la sujeción a usted lo va a perfeccionar en el propósito de Dios para su vida. ¿Usted quiere que se perfeccione el propósito de Dios en su vida? Sujétese a la palabra del Señor, sujétese a las autoridades y su vida va a ser de bendición. Mire, Cristo Jesús es un claro ejemplo de eso, hermano. Y nosotros tenemos que, dice, formar el carácter
de Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces mire que cuando Dios observa que alguien no está en sujeción, hermano, dice que el Señor puede levantar otros vasos. Eso ha pasado y nos hablaba el hermano Omar de Sansón, ¿se acuerdan? Él fue levantado para liberar al pueblo. Y él por allá se consiguió una filistea. Y el propósito de Dios, por no sujetarse a la palabra, por no sujetarse a sus autoridades, el propósito de Dios se perdió en Sansón. Entonces, hermano, mire qué importante es que nosotros, como vasos de honra, estemos sujetos para que Dios cumpla su propósito en nosotros. ¿Cuántos queremos que Dios cumpla su propósito? Entonces dígale a la persona que está a su lado, sujétese. Primero a la palabra, hermano, y de ahí a todo lo que venga. Mire, y a través de toda la escritura podemos ver el énfasis que pone Dios en la sujeción. Amén. Mire que una de las cosas que Dios aborrece es la rebeldía. Espíritu que se ha movido desde la eternidad, hermano, y se manifestó desde arriba y fue trasladado a Eva, fue trasladado a Caín y así sucesivamente. Mire qué tremendo cuando no nos sujetamos. Mire, Isaías 14:12. Y usted conoce la historia de Luzbel, ¿verdad? Isaías capítulo 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El que sigue, hermano. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mire, Dios creó un ángel, era un querubín que estaba encargado, hermano, de adorar, de alabar, pero por no estar sujeto, miren lo que cayó. Usted sabe de quién le estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí sabemos, iglesia, de quién estamos hablando? De Luzbel, un ángel que lo dice la escritura, oh lucero de la mañana. O sea que ese ángel era hermoso, hermano. Y el libro de Ezequiel lo relata, cómo era la hermosura de Luzbel. Pero cuando él no se sujeta, cae en rebeldía, ¿dice qué? Que le dice el Señor, espanto serás. Mírelo en Ezequiel. Hermano, mire lo que hace no estar sujeto. Hace que en nuestro corazón nazca la rebeldía, nazca el orgullo. Porque Satanás cayó del cielo por orgulloso. Porque dice que él se quería sentar donde estaba Dios. Él no le quiso, no le fue, dijo, Padre de los cielos, mira, me está pasando esto en mi corazón. Yo siento que estoy pareciéndome igual a ti, o quiero ser igual a ti. No, ese se sublevó y dijo, yo también puedo. Y miren lo que terminó. Un ángel creado para adorar, creado para la alabanza, hermoso, dice, que se vestía con piedras preciosas, dice el libro de Ezequiel. Si usted lo puede leer, está en Ezequiel 28. Dice que estaba vestido con tanta hermosura y termina en espanto por no estar sujeto. Yo no quiero terminar mi vida así, hermano. Yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Por eso, iglesia, usted tiene que aprender las características de la iglesia gloriosa en el Señor. Y eso lo vamos a lograr con la sujeción. Amén. Y mire que las características de la sujeción, quiero hablarle en esta noche. ¿Cuáles son las características de la sujeción? El verso base es Efesios 5, vamos al versículo 24. Efesios 5, 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos sujetas en todo. Mire, una de las características de la sujeción es que la iglesia tiene que estar sujeto
a todo. ¿A quién? Al Señor primero, amén. Pero el Señor ha delegado autoridades en esta iglesia. El pastor Mario es nuestro pastor, amén. Y sobre él el Señor ha derramado una unción. ¿Para qué? Para que usted pueda ser aconsejado, para que usted pueda ser dirigido. Es que usted puede decir, no, es que yo no me sujeto a nadie. ¿Qué quiere, hermano? ¿Que venga el mismo Dios y le hable? Pues eso no va a pasar. Él va a utilizar siempre a hombres, amén. Y el profeta, el siervo, el pastor que ha levantado es el pastor Mario. Sí, tenemos que estar sujetos a la palabra, a Cristo, amén. Eso es lo primordial. Pero también a las autoridades, amén. Estar sujetos en todo. Nosotros como iglesia no podemos estar haciendo las cosas como nosotros pensemos o como nosotros querramos. Aquí hay una autoridad, aquí está el pastor. Si usted va a hacer algo, siervos, ¿cuántos de aquí somos servidores? Por favor, vaya y consulte con su pastor antes de hacer cualquier cosa. Le aseguro que su vida va a ser bendecida. Ah, es que ya nos quieren someter otra vez. Pues es un principio bíblico, hermano. Y cuando estamos fuera de los principios bíblicos, nuestra vida no va a ser bendecida. Entonces mire que lo primero dice estar sujetos en todo. Entonces no hagamos como nosotros querramos. Todo lo que vayamos a hacer, consultémoslo al Señor. Usted tiene su relación con Dios todos los días. El Señor le puede hablar a usted como me habla a mí, como le habla al pastor, como le habla a cada servidor aquí, le puede hablar a usted también. Usted puede ser guiado por el Espíritu Santo, amén. Pero cuando usted ya esté pues en angustia, venga, aquí tiene su pastor, amén. Aquí ha puesto el Señor un pastor que entre otras pues es lleno de mucho amor, amén. Entonces su vida va a ser bendecida en todo. Si usted quiere que el propósito de Dios se cumpla, sujétese en todo, hermano, amén. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Mire, hermano, aquí nos habla de una iglesia entregada. Esa es una característica de la sujeción. Cuando estamos sujetos, nosotros nos entregamos a la obra sin pensar nada, sin pensar en nuestro tiempo, sin pensar en nada. Nosotros vivimos y somos apasionados por la obra. Cuando estamos sujetos al Señor, todo lo hacemos para Cristo, porque sabemos que Él nos va a colmar de bendiciones. Y no lo hacemos por interés, no lo hacemos por eso, sino en agradecimiento de que Él nos ha rescatado de una vida. Pues hermano, mi vida, si usted no la tiene así, gloria a Dios, pero mi vida, hermano, estaba en el hoyo de la desesperación, en el hoyo cenagoso, en el fango. De allá me rescató el Señor. ¿Cómo yo no voy a ser agradecido? ¿Cómo yo no me voy a entregar a la obra y amarla si Dios me sacó de esa inmundicia, hermano? Entonces, cuando nosotros nos entregamos por completo, usted le dice al Señor, yo estoy en sujeción a ti. Y tú le dices, Señor, haz de mí el instrumento que tú quieres que yo sea. Y eso nos falta como iglesia, hermano. Comprometernos más con la obra, comprometernos más con las cosas de Dios. Mire, en este tiempo ha mejorado mucho, pero los invitamos, la vigilia es una vez al mes. Y de aquí los que hemos venido hemos salido bendecidos. El Señor se mueve en maneras que a veces nosotros no podemos entender. Y si Él dice que nosotros debemos velar y orar, nosotros tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que sujetarnos a la palabra, amén. Si Él dice velad y orad, entonces tenemos que velar y orar, amén. Los invitamos a los que quieran ser parte del evangelismo. También nosotros tenemos que ir a evangelizar, hermano, amén. Mire, el Señor está glorificándose en gran manera. Están saliendo personas que tienen la necesidad y ya están llegando a la iglesia, y nosotros tenemos que ser el refrigerio para esas personas, amén. Lo que ellas tienen la necesidad, el faltante, usted como siervo y con la ayuda del Espíritu, usted tiene que empezar a suplir en esas personas con amor, con dedicación, amén. Entonces los invitamos, por ahí hay unas visitas que hay que hacer, y también ya creo que hay una colaboración de siervos, ¿no? Para si alguien quiere ayudar, ir a orar, pues ahí está mi esposa, para que se acerquen a ella cuando pueden ir a orar, y
y eso es de gran bendición, hermano. Esa es una de las comisiones que Cristo nos ha dejado, amén, y hacer discípulos, predicar la palabra, amén, iglesia. Entonces quedan cordialmente invitados. Una iglesia entregada es característica de la sujeción, versículo 26. Una iglesia santificada. Nosotros tenemos que apartarnos, hermano, del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no hacemos parte del mundo, amén. Nosotros tenemos que ganar al mundo con nuestro testimonio, tenemos que mostrarle la luz de Cristo al mundo, pero nosotros no tenemos que participar de las costumbres del mundo, porque nosotros somos un pueblo apartado, un pueblo santificado, un pueblo adquirido. Usted es adquirido, hermano, y no con cualquier precio. ¿Sabe lo que tuvo que pagar Cristo en la cruz del Calvario por tu vida, por la mía? Una sangre preciosa fue derramado en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos estar confiadamente delante del Señor por esa sangre derramada. Entonces nosotros no podemos participar. Mire, iglesia, este tiempo que se acerca es duro. Usted mira las iglesias así, sí, llenas. Y en diciembre, hermano, la gente se va al mundo, se va a las costumbres. Y hermano, eso no deja nada bueno. Porque allá en el mundo, ¿qué dice la palabra? Hallar desilusiones. Amén. ¿Qué más hallaremos en el mundo? Tristezas. Aquí nuestra fortaleza es aquí estar en la presencia del Señor. Amén. Entonces, hermano, tenemos que santificarnos, tenemos que apartarnos. Amén, iglesia. El versículo 26 dice: habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Una iglesia purificada por el lavamiento de la palabra. Usted tiene que purificarse ¿con qué? Con la palabra de Dios. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero si usted no tiene palabra en su interior, ¿qué va a correr de su interior? Nosotros tenemos que llenarnos de esto, hermano, de este que es nuestro alimento. ¿Para qué? Para ser lavados, para ser purificados. Todos los pensamientos, todas las cosas que nosotros antes hacíamos cuando no conocíamos del Señor, eso se va a purificar y se va a lavar solamente con la palabra de Dios. Él es el que muda, Él es el que cambia nuestra mente. Pero esta bendita palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, es la única que lo puede hacer. No puede ni un psicólogo, no puede ni un psiquiatra, pero la palabra de Dios sí, porque esta es una espada. Y este es el poder de Dios, amén, que puede transformar nuestras vidas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos anhelar, amén. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Y este es el tema, ¿no? Una iglesia gloriosa. ¿Cómo ser una iglesia gloriosa? ¿Cómo nosotros podemos ser una iglesia que pueda ser levantada? Mire, no es casualidad que en el libro de Efesios el apóstol les diga que tienen que santificarse, que tienen que purificarse. Y en el libro de Apocalipsis es donde le dice a la iglesia de Éfeso: tengo una cosa contra ti, que has dejado el primer amor. Qué tremendo, hermano. Mire, la falta de sujeción, ¿sabe qué hace? Que usted se vaya enfriando. Y cuando usted se va enfriando, el primer amor se le acaba. Y cuando se le acaba el primer amor, hermano, la corriente del mundo se lo va a arrastrar. Por eso el apóstol Pablo les decía: santifíquese, mire, apártese, mire, estén sujetos a la palabra de Dios, porque si no hay sujeción, hermano, el primer amor se va a acabar. Y no queremos terminar en otra cosa que no sea el amor de Cristo, amén, iglesia. Entonces nosotros tenemos que perseverar en ese primer amor. ¿Y cuáles son las características que Dios espera de la iglesia gloriosa? Juan 21:18. Juan 21:18. Dice: en verdad te digo
cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Mire qué tremendo que en el libro de Juan nos habla también de la sujeción, ¿sí? Y para nosotros poder entender esto, tenemos que madurar espiritualmente. Amén, iglesia. Porque mire, dice que cuando nosotros éramos jóvenes, podíamos ir a donde queramos, podíamos ir donde nosotros nos plazca, pero dice cuando seas viejo, otro te ceñirá. Y eso nos habla de una madurez espiritual. Entonces, para poder entender la sujeción, usted tiene que madurar espiritualmente. Porque si no, usted va a caer en el concepto de que es que quiere manejar mi vida, es que quieren hacer de mí lo que ellos quieran. Pero cuando usted está en la madurez espiritual, usted sabe que la sujeción es bendición para su vida. Amén, iglesia. Entonces tenemos que empezar a entender qué es lo que quiere Dios con la sujeción. ¿Y cómo puedo obtener la madurez? ¿Qué son las características de la iglesia gloriosa? Y para eso vamos al libro de Cantares 4:1. Estas son las características de lo que Dios espera de la iglesia para poderla levantar y llevarla a las nubes. Amén. Cantar de los Cantares 4:1. Dice: tus ojos son como paloma detrás de tu velo. Cantares 4:1. Tus ojos son como palomas detrás de tu velo. Mire, la primera característica, nosotros como iglesia tenemos que tener una visión definida, amén. Una visión espiritual definida. Nosotros, para podernos desarrollar como Cristo quiere en su iglesia, para poderla levantar, para poderla presentársela a Él mismo como una iglesia purificada, nosotros debemos tener una visión espiritual, una visión definida en Cristo Jesús. Amén. Usted no puede decir que todo lo que le pasa en la iglesia le va a usted a afectar, porque ahí estamos hablando de una inmadurez espiritual. Usted tiene que ir por las cosas espirituales, amén, no por las cosas terrenales. Nosotros no podemos ver con nuestros ojos las cosas terrenales, sino las cosas espirituales. Amén. Para que podamos nosotros acercarnos a la voluntad de Dios. Colosenses 3:2, mire lo que dice. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso nos habla de que nosotros tenemos que tener una visión definida, mirar por las cosas espirituales. Como iglesia nosotros no podemos andar en las cosas de la carne, porque las cosas de la carne, ¿qué dice? Van a traer a nosotros corrupción. Si nosotros sembramos en la carne, ¿qué dice la palabra? Cosechamos corrupción. Pero si sembramos en el Espíritu, nosotros vamos a obtener vida eterna. Entonces, como iglesia, para desarrollarnos como iglesia, como esa iglesia gloriosa que tiene, tú tienes que poner las cosas, tus ojos en las cosas espirituales. Amén. Y nosotros tenemos que desarrollarnos en eso. Mire, dice que uno de los animales que tiene la visión más desarrollada es el águila. Y en la palabra del Señor dice que nosotros somos como águilas. Amén. Y mire qué tremendo, yo estaba mirando características del águila, hermano. Es que ella siempre tiene puestos sus ojos arriba. Y para poderse ella parear, hermano, sube a lo más alto que ella pueda volar. Y si un águilo de esos la alcanza y vuela junto con ella, un aguilucho, ella se aparea. Si no, no. ¿Sabe por qué? Porque el aguilucho que no la puede alcanzar en la altura es un pollo, nada más. Sí, ¿por qué?
Porque no está en la capacidad de volar como ella es. No está en la misma visión. ¿Y qué se va a parear un águila con un pollo? No, no se puede, hermano. Por eso el águila se remonta a lo más alto. Y el ancho que la alcance, con esa tiene sus polluelos, hermano. Así nosotros tenemos que tener esa visión. Alcanzar las alturas en Dios, ser espirituales, amén. Nosotros siempre tenemos que mirar a las alturas. ¿De dónde viene mi socorro? Dice la palabra. Mi socorro viene del Señor, amén. El que hizo los cielos, la tierra. Por eso nuestros ojos siempre tienen que estar mirando arriba, a lo espiritual, no a lo natural, porque si no nos va a pasar que nos apareamos con cualquier polluelo. Mire, versículo 2 de Cantares. Tu cabellera como rebaño de cabras que descienden del monte Galad. Nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia constante en consagración. Y el monte de Galad o los montes de Galad es cuando Jacob, Labán, después de que él tomó a sus hijas y hubo un enfrentamiento ahí por los ídolos, ¿ustedes recuerdan? Dice que Labán salió a escondidas y tomó el rumbo que él tenía que tomar. Y el suegro, Labán, va y lo persigue porque él supuestamente se había llevado los ídolos. Pero cuando alcanza a Jacob, dice que hacen un pacto. Y ellos dice que toman un montículo de piedras y lo ponen por testimonio que ellos no se iban a hacer daño. Y eso es lo que nos habla el monte de Galad, es ese monte del testimonio. Es algo que nosotros tenemos que presentarle a Dios como iglesia, nuestro testimonio. Hermano, de usted no pueden hablar mal nadie, hermano. Usted tiene que ser el reflejo de Cristo para el mundo, amén. Usted guarde su testimonio, hermano. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que guardar lo que la gente piensa de usted, porque usted es un embajador del Señor Jesús, amén. Y nosotros tenemos que guardar eso, tenemos que guardar nuestro testimonio, tenemos que hacer un pacto con el Señor y decirle: Señor, soy una iglesia consagrada, soy una iglesia constante contigo. No que nosotros fluctuemos, hermano. Lo peor en un cristiano es que sea como las olas del mar. El libro de Santiago dice que hay personas que son como las ondas del mar, amén, que van y vienen conforme la corriente, pero dice la palabra que ellas nada consiguen, nada obtienen. Entonces nosotros como iglesia tenemos que ser constantes en nuestra consagración, amén, en nuestro testimonio, en eso que Dios ha puesto en nuestras vidas para que nosotros podamos ser levantados como iglesia. Versículo 2 dice: tus dientes son como rebaño de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas tienen mellizas y ninguna de ellas ha perdido su cría. Aquí podemos mirar, mire cómo el Señor compara a la iglesia con las ovejas, dice como ovejas lavadas, una iglesia lavada por la palabra, ya la habíamos mirado, amén. No podemos sustituir nuestra comunión con el Señor con otro que no sea la palabra de Dios. Nosotros siempre tenemos que depender de la palabra, amén. Él es la que nos va a sustentar, Él es la que nos va a lavar. Y nosotros dice como ovejas lavadas. Esa es una iglesia que está dependiendo siempre de la palabra del Señor. Dice como oveja trasquilada. Mire, como iglesia usted tiene que estar dispuesta a dar. Dígale a la persona que está a su lado: a dar. Nosotros tenemos que ser generosos. Dice que a las ovejitas, y el Señor está hablando aquí en el libro de Cantares, está comparando la iglesia, cómo Él ama a la iglesia y cómo la iglesia tiene que amarlo a Él. Por eso le dice: mira, tú eres como una oveja trasquilada. ¿Y usted qué se imagina cuando trasquilan la oveja? ¿Qué sale de la oveja? Lana, ¿verdad? Entonces la iglesia, la oveja nunca se va a oponer a que la trasquilen. Ella siempre va a estar dadivosa,
dispuesta a dar, amén, dispuesta a ofrendar. Y nosotros como iglesia tenemos que siempre estar dispuestos a ofrendar. Todo lo que usted tenga dispuesto a ofrendar, su tiempo, su servicio, amén, iglesia, aún sus bienes, sus diezmos. Es un principio que nosotros como iglesia no lo podemos dejar de predicar, que ahora lo han pervertido y que el diezmo no es, y que el diezmo es del Antiguo Testamento. A mí que me lo sustenten bíblicamente y les puedo creer. La palabra de Dios me dice otra cosa. El diezmo es bíblico. El diezmo fue creado por Dios para bendecirnos, amén. Entonces usted tiene que ser dadivoso, tiene que estar dispuesto ¿a qué? A ofrendar, a dar. Y no le estoy hablando de plata. Usted puede ofrendar aquí su tiempo, amén. Puede ofrendar aquí lo que el Señor le esté pidiendo, su vida, hermano. Usted puede ofrendarle su vida al Señor, decirle: Señor, yo no me apartaré de ti, yo siempre estaré delante de tus atrios. Entonces, como iglesia nosotros debemos entender eso, debemos estar dispuestos a ofrendar, a ser dadivosos, como ovejas con crías. Esto nos habla de llevar frutos en abundancia. Como iglesia tenemos que llevar frutos apacibles de justicia, amén. ¿Usted sabe cuáles son los frutos? Amor, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, amén. Eso es lo que usted tiene que llevar como iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser levantados como esa iglesia gloriosa que viene a buscar el Señor. El Señor viene a buscar una iglesia lavada, glorificada, hermano. Pero si nosotros no entendemos esto, pues hermano, el Señor no nos va a levantar. El Señor, de pronto nos podemos quedar si nosotros no hacemos caso a las instrucciones del Señor. Mire, versículo 3: tus labios son como hilo de escarlata y tus palabras encantadoras. Mire, la iglesia tiene que tener un hablar recto, honroso, decoroso, ¿sí? Remarcado en las cosas de Dios. Nosotros siempre tenemos que hablar palabra de fe. Como iglesia siempre tenemos que estar hablando fe a las personas, amén. ¿Cuántas personas nuevas hoy hay aquí que nos visitan por primera vez? Gloria a Dios, gloria a Dios. Al final vamos a hacer una oración con ustedes. Esta es su casa, hermanos. Las cosas que necesiten, aquí estamos para servirles. Aquí está nuestro pastor, amén. Sepan que ustedes tienen unos hermanos aquí en esta iglesia, y que las cosas en las que les podamos servir, aquí estamos, mire, todo ese poco de hermanos que tenemos para poderles servir a ustedes, amén, iglesia. Entonces mire que nosotros debemos entender eso, de que debemos hablar con nuestra boca fe, siempre hablar fe, no hablar cosas que salgan de nuestra boca que sean contrarias a la palabra. Mire Efesios 4:29 lo que dice. Efesios 4:29. ¿Qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias ¿a quién? A los oyentes. Entonces mire lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra boca tiene que llenarse de alabanza, nuestra boca tiene que llenarse de fe como iglesia, para darle gracias al Señor, amén. Y así nosotros vamos a decirle al Señor: ya estamos listos. ¿Cuántos estamos listos para la venida del Señor? Nosotros tenemos que estar listos. El pastor Mario nos decía el sábado: el Señor va a venir como ladrón en la noche, y un ladrón no le avisa cuando le va a entrar a su casa, ¿verdad? Así va a ser la venida del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Así como nos enseña la palabra, ¿sí? Siendo lo que nos está enseñando hoy, siendo una iglesia dadivosa, siendo una iglesia que siempre esté dispuesta a dar su vida por el Señor. El verso 4 dice: tu cuello como la torre de David, edificada con hileras de piedras, miles de escudos cuelgan de ella, todos escudos de los valientes. Mire, una iglesia levantada, no una
iglesia encorvada. ¿Usted se acuerda de la mujer encorvada que nos habla la palabra del Señor? Dice que ella estaba en la iglesia, pero sin embargo estaba encorvada. No podía alzar sus ojos al cielo. Y el Señor nos quiere librar de eso, hermano. El Señor quiere que nosotros nos levantemos como iglesia, nos pongamos derechos para poder alzar nuestros ojos al cielo y decirle: Señor, de tus manos viene mi socorro, de tus manos viene mi protección, de tus manos viene todo lo que yo necesito. Y nosotros tenemos que levantarnos con los dones que nos da el Señor, los dones que a ti te ha dado. Eso es lo que nos tiene que hacer levantar y estar siempre con los ojos delante del Señor y decirle: gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida. Y para terminar, el verso 5 dice: tus dos pechos como dos crías mellizas de gacelas que pasen entre lirios. Dice que nuestra vida tiene que ser equilibrada, tanto en la iglesia como afuera. Nuestra vida tiene que estar en un perfecto equilibrio. Así como tú te comportas allá afuera, tienes que comportarte aquí. Y así como te comportas aquí, tienes que comportarte afuera. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados de dar testimonio de la luz de Cristo. Amén. No es lo más feo, hermano, es que usted le diga: no es que es cristiano. Eso es terrible para la gente que no conoce de Cristo, porque de usted depende. Yo siempre he dicho que un buen testimonio convierte más que usted predique y predique y predique. Su testimonio puede convertir a la gente más rápido que una predicación. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser equilibrados en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, tanto en la iglesia como a los de afuera. Amén. Entonces mire, esas son las características de la iglesia gloriosa que Cristo quiere levantar. Amén. Esas son las características de la iglesia que estamos esperando al Señor. Las características de tener una visión definida, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Que tu visión sea como el águila, que tu visión siempre esté mirando hacia arriba, de donde viene nuestro socorro, de parte del Señor. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que tener, una visión definida, que tenemos que ser una iglesia constante en consagración, siempre estar ahí a los pies de Cristo. Que nada te separe del amor que hay en Cristo Jesús, ni tribulación, ni persecución, ni hambres, nada, hermano, nada te puede separar del amor que hay en Cristo Jesús. Amén. Tú no puedes tener pretexto de decir: es que hoy estoy triste, es que hoy no tengo plata para no ir a la iglesia. Nada te puede separar de la comunión en Cristo Jesús. Tenemos que ser constantes, hermano. ¿Recuerdan el mensaje de hace 15 días? Valientes, carácter de valientes, que nada nos achicopale, sino que nosotros podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi Redentor vive, y a su nombre. Hermano, eso es lo más precioso, que tengamos esas características, para que cuando Cristo venga, usted pueda decir: ya puedo partir con el Señor a las nubes. Porque eso es lo que va a venir a buscar el Señor. Cada uno de nosotros como cuerpo, cada uno de usted como iglesia, como miembro de la iglesia de Cristo en el mundo, usted tiene que estar preparado con estos aspectos que nos ha dado el Señor, con estas características, para poder volar, hermano, y no quedarnos aquí. Mire, el libro de Apocalipsis dice que hay una iglesia que va a ser guardada del tiempo de la prueba. Léalo usted en el libro de Apocalipsis y dice que es la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué quiere decir Filadelfia? Amor fraternal. Entonces esa va a ser la iglesia que va a ser guardada, la que permanezca en el amor fraternal, en el primer amor. El significado de Efesios quiere decir pasión, y eso es lo que nosotros debemos guardar nuestro primer amor, guardar nuestra pasión por Cristo. Y téngalo por seguro que si usted se mantiene así hasta el final, Cristo lo va a arrebatar a usted y usted va a vivir con el Señor por la eternidad. Amén, iglesia. Y ese es el propósito
de que estemos reunidos hoy aquí. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que Cristo quiere para nuestras vidas, lo que el Señor quiere hacer a nuestras vidas como iglesia. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero que con tu amor, me has transformado con tu perdón. Yo te agradezco, mi Salvador. Cambiaste mi pena y mi dolor, la tristeza y la amargura, mi llanto y mi temor.